Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estado Civil Motero, donde hablamos de motos, aunque no siempre, y damos rienda suelta a contenidos sin guión establecido, para no variar. Así que ponte cómodo y disfruta de una hora de desvaríos. ¿Qué pasa, chaval? Hombre, Vampi, ¿dónde anda, tío? Me tienes abandonado. ¿Desde cuándo no se te ocurre decirme nada? ¿Desde cuándo no me llamas? No sé cómo puedo vivir en esta congoja constante de saber me llamará, no me llamará, estará grabando por ahí sin mí perdido. Cualquiera sabe qué estará tramando el señor Vampi por ahí. Cuéntame algo, Vampi. ¿Qué has hecho? ¿De verdad quieres que te conteste, Antonio? Hombre, qué menos, Guillo. Desde que no te veo, yo qué sé. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Pasa volando. Pero si el fin de semana pasado estuvimos los dos juntos, que estuvimos de ruta, coño. Pero yo necesito más moto. Era demasiado tiempo sin moto. Se me ha acabado muy pronto. Se me ha acabado muy pronto. Ay, Dios mío. Con su poquito de agua y todo. Como hoy me gustan las rutas, cabones. Lo único que me sobró fue un poquito de viento. Yo también tuve mi parte proporcional de viento. No sé, oye, ¿tú pasaste por el puerto del viento? Bueno, vamos a ir por parte. Como dijo Jack el Destripador, vamos por parte. Antonio, ahora hablamos de la rutita, pero antes de que hablemos de la rutita, yo creo que deberías de darme paso a alguien que hemos traído al podcast de Estado Civil Motero. No sé, tío, no sé, porque después del tiempo que me he llevado detrás de él, yo creo que lo suyo es que se lleve ahí con el micro delante y sin dejarlo hablar el tiempo que hemos estado buscándolo para encontrarlo. ¡Para que le duela! ¡Coño ya! Te lo voy a presentar porque es un amigo mío que yo salí con él una vez y lo vi y digo, hostia, este tío, ¿sabes? Este tío anda bien. Pero es que cuando lo escuchas hablar, dices tú, vea, callarse que va a hablar mi amigo Juan. Porque es que el cabrón sabe, ¿vale? El cabrón sabe y habla de todo. Además, aquí, yo no sé si se lo dicen en más sitios, pero nosotros lo tenemos bautizado como Juan... El Oráculo. El Oráculo. Habla, Juan, preséntate, querido amigo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué pasa, hombre? Hay que ver, Antonio, hay que ver. Yo no sé si es que me quieres o me odias, pero hay veces que las presentaciones son, vamos, para matarte. El Oráculo, dice. Lo primero es lo primero, es pediros disculpas porque yo creo que Bambi me contactó como el año pasado por esta fecha o incluso algo más, porque estaba yo todavía viviendo en otro sitio donde no vivo ahora, ¿no? Entonces yo por las cuentas me sale que hace más de un año. Entonces, disculpad, yo te la diría, tío, es la verdad. Es verdad que os escucho, es verdad que han pasado por aquí un montón de amigos míos, el Ficha, Mario Montoro, Enrique Vera, Jorge Soriano, en fin, no pararía diciendo amigos. Juan, ante todo, ponme al día porque sé que estás de baja y creo que tienes que darme un parte médico. ¿Qué ha pasado? Bueno, que cada uno se baja de la moto como quiere. Salí con la moto de enduro, ¿sabes? El confinamiento ha hecho mucho daño porque deja uno de salir, deja uno de practicar. Cuando uno sale se nota torpe. Salí con muchas ganas, muy anquilosado porque no se sale y bueno, pues no tenía el cuerpo bien colocado, subiendo una zona que es como una trailera semi-portafuegos, más bien es una trailera, no coloqué bien el cuerpo y bueno, pues salió la moto para arriba, yo para el lado, y tuve una película bastante curiosa. De hecho, me pegué 3 horas para salir de allí porque no había cobertura, no podía llamar a nadie para que me ayudara. Yo, que a todo el mundo que sale conmigo muchas veces siempre digo, no salgáis solo al campo, que salís al campo solo. Y bueno, pues haz lo que yo te diga, pero no hagas lo que yo haga, ¿no? Eso es así, hombre, por favor. Y bueno, pues estoy esperando a que me evalúe el traumatólogo para ver si me operan o no me operan y haciendo rehabilitación.
una vez más. Esto, todos los que montamos en moto de campo es raro que no te hayas lesionado alguna vez. Juanito, me está saliendo, mira la vena que tengo aquí en el cuello, me estás viendo la vena, esta es la vena de entrenador. ¿Habremos discutido veces de que tienes que estar en forma, Juan Huevo? ¿Habremos discutido veces? Lo tengo claro, pero mira, hasta hoy no ha tenido el Vampi una gente gorda en el podcast. No ha tenido... Al Picha se lo voy a decir. Se lo voy a decir al Picha y te va a coger la oreja. Va a decir que no soy gordo yo. Tengo que poner la excepción de mi hermano colega Picha. Es verdad, el Picha sí es de los míos. Sí, lleva razón, Antonio. Debería de estar más en forma, pero es que, bueno, pues tú sabes... yo nací con prisa, ¿vale? Nací 7 mesinos, con 1 kilo, no llego al 1,5 kilos, menos que lo de lo que pesa un pollo. Y bueno, pues como nací con prisa, como con prisa, lo hago todo con prisa y eso te lleva a estrés, te lleva a estar como estoy y además tengo de aquellos entonces que los médicos empezaron a darme un montón de vitaminas y de esto y del otro, tengo una afección del tiroides y eso es jodido. Menos mal que lo paso de lujo grabando con el tío este y bueno, y con los artistas invitados, que la verdad que hemos tenido llevamos una rachita muy buena. Desde que empezamos a traer amigos y gente que no eran amigos antes de traerlos y después sí nos hemos convertido en amigos. Llevaba una racha maravillosa. Y aquí tenemos a mi amigo Juan, que este era amigo de antes. Gente de peso. Piloto de peso. De demasiado peso para un enduro, pero bueno, el tío se mueve maravillosamente bien. Juanito, ¿con qué edad empezaste a montarte en moto, chavalote? Hostia, es que si lo digo eso es ilegal 100%, ¿vale? Date cuenta que yo nací en una familia en la que mi madre y los hermanos de mi madre, cuando iba a casa de mis abuelos maternos, había un taller y mi padre y sus hermanos tenían otro taller. Entonces, como mi padre bien dice, yo me he criado con una bujía en la boca. Yo no he tenido un chupe. Empecé a montar motos. Yo recuerdo que con menos de 6 años, 6-7 años, ya cogía una Puch Minicross y hacía mis cositas. No es que me caía mucho, en fin, igual que ahora, vamos, no te vayas a creer tú que me caía igual que ahora. Y empecé muy, muy jovencito, muy joven. Entonces me he criado en eso, me he criado en la moto, en el taller, estudié mecánica, de hecho, trabajo ahora en una empresa que se dedica a la distribución de recambios de la moto, en fin, que ha sido mi vida siempre. Yo, por suerte o por desgracia, solo sé trabajar en cosas que me gustan y toda mi vida se ha dedicado el trabajo o bien en las motos o bien en la música, que es mi otra pasión, ¿no? Entonces, pues siempre han estado ahí. Y es verdad que he trabajado mucho en los coches, pero las motos han sido siempre mi pasión. Era el fin de semana moto, siempre. Y desde muy jovencito, pues incluso viajando y haciendo cositas, claro. Cuéntame, Juan, de las últimas 5 motos que tú recuerdes, las que señalarías que volverías a tenerlas. Ostras. Mira, yo la primera moto que volvería a tener, aunque hace poco que la probé y me decepcionó un montón, es una Puch Cobra, una M82 CT. Esa moto a mí me marcó, ¿vale? Aunque hoy cuando la he probado ya le veo muchos defectos, pero es una cuestión romántica. Tengo guardada, que es la única moto que conservo, tengo guardada una Puch Monza, que fue mi primera moto legal que tuve, que me la regaló mi tío, llegó y me dijo, toma, las llaves de la Monza, porque él se había comprado una Cobra, precisamente. Toma, las llaves de la Monza. Procura no caerte, que tu padre me mata, que no sepa que tienes la moto. ¿Sabes? Y la tengo guardada, la tengo para restaurarla y la tengo... Esa moto también, vamos, con esta moto me acuerdo que iba desde San José de la Rinconada, Sevilla, a Peñarroya, Pueblo Nuevo, a medio cortejar a una chavala
que conocí en la playa, en la Antilla, y teníamos 15 años o 14 años, y me iba con todos mis santos cojones con la Puig Monza desde San José de la Rinconada a Peñarroya, Pueblo Nuevo, que hay cerca de 300, 200 y pico kilómetros largos, ¿vale? De sierra cordobesa, que ese sitio es una pasada para ir en la moto, Vampi. Efectivamente, preparé mi Puig Monza, es que parezco un viejo ya hablando de esto, tío. Preparé mi Puig Monza con un motor de una Cobra de carretera. Y aquello era horroroso, aquello partía las cadenas, en fin, aquello andaba... yo creo que si no me maté en ese momento, ya difícilmente, ¿sabes? Porque las locuras que hace uno con esa edad no tienen parangón. A mí me da miedo pensar en aquella época. Con aquella edad y esperándote la chavala, ¿no? Y esperándote la chavala en el otro extremo, 300 kilómetros y el premio es la chica. También he de reconocer que no fui muchas veces, fui como 5 o 6 veces, y cuando vi que no pillaba cacho, que solo, porque era hija de un guardia civil, solo me dejaba cogerle la mano. Y claro, y 5 o 6 veces, pegarte 600 kilómetros, que eran o 300 kilómetros para allá y 300 para acá, para coger una manita, dar un paseíto y luego volverte, pues eso tú lo haces las primeras 5 o 6 veces. A la sexta le dices, mira niña, si aquí no veo por lo menos algo más, no, por lo menos ve, Guillo, por lo menos ve, claro, ya no va a hablar de nada. En fin. Bueno, no estaba para ti, Juan. No. Pero creo que has hecho viajes un poco más largos que el de Peñarroya, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Eso va antes o después de las 5 motos, Antonio? Perdón, lleva razón. Vamos a hablar de la primera moto. Vamos por la primera moto. Sigue. Te pondría la Puig Monza, te pondría la Puig Cobra. Tuve también muy poco tiempo porque me di cuenta que me iba a matar una RD 3,5. La tuve meses y no... Aquello era horroroso, aquello andaba más de la cuenta. Por supuesto, la moto con la que yo más he disfrutado, y además con la que más he disfrutado con mi mujer, que son la Aprilia Caponor, ¿vale? De la cual guardo un recuerdo porque es de las mejores máquinas que yo he tenido. Y la Varadero, aunque parezca que no, la Varadero, como yo digo, la pobre, pues una moto que es tonta, no hace nada bien. Sin embargo, es una compañera de viaje bestial, ¿vale? Bestial porque la Varadero tiene 120.000 kilómetros y 120.000, 120 y algo. Y las dos averías más gordas que han dado, un cable de embrague que se le ha puesto y una bombilla de posición, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí está. Filtros, pastillas, todo. De hecho, se ha abierto 2 veces para hacerle reglaje de válvula, se le han metido las galgas y está a medida. O sea, ha habido que cerrar tal cual. Con lo cual, pues... Entonces yo creo que con esas motos, con esas 5 motos me quedaría. Bueno, la pregunta mía, Juan, has dicho que has ido con una pedazo de Puig a 300 kilómetros y yo creo que tú has hecho viajes un poquito más largos que ese, un poquito más lejos. Sí, hombre. Mira, nosotros con mi mujer, que yo tengo la suerte de poder viajar en pareja, que eso es una gozada. No tengo, con perdón de lo que voy a decir, porque alguien se puede molestar, no tengo una mujer tierna, ¿vale? Tengo una mujer que tú la subes lo harto a la moto y... Bueno, yo he salido de San José de la Rinconada, que era donde vivíamos antes, y he llegado a Nimes, Francia, 1.480 kilómetros, ¿vale? En el día. Y le he dicho por el intercomunicador, niña, ¿tú quieres que hoy busquemos un hotel, durmamos y todo eso? Y me contesta, con toda su santa tranquilidad, no, yo creía que íbamos a llegar a Italia. Digo, ¿cómo? ¿A Italia? ¿Tú sabes lo que falta todavía para Italia, hija? Y me dice, no, si estás... Y con todo, que aquello me escoció, de verdad, si me hubiera tenido un cuchillo se lo clavo. Me dice, no, si estás cansado, para. Digo, si estoy cansado, para. ¿Sabes? Entonces... Tengo esa suerte, prácticamente conocemos toda Europa, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Hemos estado en Europa en el 2009, en el 2010, en el 2011 hicimos toda la zona cirílica, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, y la verdad es que viajar así es una pasada, ¿sabes? Viajar con gente con la que... Y siempre íbamos 2 motos, yo no he querido nunca...
salir de viaje con mucha gente, porque el ir mucha gente es un poco problemático. Es verdad que los viajes, además, como los organizaba yo, pues bueno, quería disfrutar del viaje, no quería tener que estar pendiente de la gente, ¿no? Y he tenido compañeros de viaje maravillosos, de verdad. Gente muy apañada. Deduzco que también has tenido compañeros de viaje lamentables. Sí, pero nunca me he ido de viaje lejos con nadie lamentable. Es decir, por ejemplo, Antonio un día me dejó tirado, que quedamos y ¿sabes? Quedamos éramos todos de Sevilla. Me lo llevé a La Palma del Condado. Llegó tarde como 45 minutos. Y cuando llega tarde dice... Llegó unos amigos míos del CTA, Tuercas, no sé si lo conoces, con un grupo de gente, y dice el muy mamón, que yo me voy con esta gente que van a hacer más kilómetros. Digo, anda, tira, que me voy a cagar la madre que te parió. ¿Sabes? No, es broma, es verdad, esto es verdad, pero es broma, ¿vale? Hay que decir que la moto es amistad y libertad, ¿sabes? Yo entiendo la moto de la forma más libre del mundo. Es decir, tú quieres venir conmigo, vienes, y te quieres dar la vuelta te la das. Si 10 minutos antes no quieres venir, también me da igual. Yo salgo para disfrutar, no para mosquearme con la gente. Why don't you listen to the facts? Relax, 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 relax. This is the only thing I ask. Relax, 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 relax. Juan, yo como propietario, señor omnipotente y todopoderoso del podcast de Estado Civil Motero, te di permiso para que le des toda la calle del mundo, para que te metas con él, para que lo insultes si hace falta. No quiero porque yo sé que a él le hace falta tu 10%, y entonces, ¿sabes? No quiero, porque yo sé que está ahí trabajando, que hace el 50% del trabajo y no se lleva nada. Digo, anda, no lo vamos a machacar tampoco al pobre hombre. Vale, dejarme defenderme, ¿vale? O no me vaya a dejar defenderme. En primer lugar, levanta la manita como todo, como manda el Doscano en español. No, hay que levantar una. Y escúcheme, Juan, hoy no se ha ganado ni el 1%. Hoy de su 10%, el 9% hay que dárselo a Ira. ¿Por qué? Porque hoy no ha sido capaz de encender el ordenador y poner su correo electrónico. Miento. Hay que darle un 1% a Antonio, un 8% a José Lu y un otro % a Ira. Bueno, pero también hay que decir que hoy me ha llamado como a las 4, no me ha llamado, no ha dejado sin llamarme. Entonces, bueno, el tío hace su trabajo de previsión y de llamar a gente y que su cosa la hace, ¿eh? No. Lo estás poniendo peor. Te llamé porque me dijo el cabrón llama a Juan y habla con él. Lo estás poniendo peor. Bueno, vamos a ver, Juan, es verdad, tío. Llevas toda la razón cuando dices que yo llegué aquel día tarde y encima me fui con el personaje este. Es verdad, Mía culpa. Yo llegué tarde aquel día porque iba con unos individuos de aquí. Y cuando llegamos allí, que ya era 45 minutos más tarde de la hora que se suponía que habíamos quedado con esta gente, cuando llegamos allí me entero de que, por supuesto, se van a venir a cazar a comer. Y me quedo diciendo, bueno, pero que hemos salido, que vamos a llegar a La Palma, vamos a llegar a Valverde y nos vamos a dar la vuelta. Esta es la ruta de motos de hoy. Y con los tíos que me encontré, conocía solamente a 2 de los que iban en el grupo ese, y me dice, no, nosotros vamos a dar la vuelta por aquí, pero nosotros hoy comeremos por la Sierra de Portugal. Y dije, señores, hasta el próximo día, ¿de acuerdo? Y eso fue por lo que me fui aquel día. Así que, Juan, te pido 1000 disculpas y te debo un almuerzo que yo sé lo que tú comes. Te lo pago yo, porque te digo que sí, porque te lo mereces. Juan, ¿tú sabes cómo se llama eso en mi pueblo, no? Veleta. Sí. Ya, escúchame, aquí el veleteo no vale. Yo salgo a hacer una ruta en moto para volver a mediodía y dices tú, bueno, yo, eso no es para hacer una ruta, coño, pero es que si tú sales para volver a mediodía, vamos a salir tempranito, pero no me salgas 1 hora tarde y después me dices, no, yo me vuelvo, ya, pues yo me revelo. When your life is a business, I prefer to go underground. He de decir que a pesar de eso, luego he vuelto a salir con Antonio varias veces, ¿eh? No sé si es por el punto ese sadomasoquista que tenemos algunos, ¿sabes? Que puede ser, pero es verdad que hemos salido juntos y hemos hecho cosas en las que hemos disfrutado, es cierto. Yo digo, Juan, que no hemos salido lo suficiente.
Eso sí es verdad, porque todavía no hemos hecho un viaje de media distancia. Siempre han sido rutas y habría que organizar algo de media distancia. También hay que decir, caso de energúmeno, que has tenido la oportunidad de venirte con nosotros en todos los desafíos y siempre te has ido a tu bola. Coño, vente. No. Que yo me voy con la gente de tu pueblo. Te lo tengo que explicar otra vez. Yo he hecho desafíos, varios, y con la gente de mi pueblo, que yo quiero y sigo estando en el mismo grupo de WhatsApp con ellos y sigo intentando salir con ellos y que normalmente no salen, cuando por fin salen a un desafío, ellos salen el sábado por la mañana. Ya han mandado a alguien que va fichando en todos los pueblos. Se van en autopista hasta Almería. Ahora hacen los 4 puntos de rigor y llega y dice que han hecho el desafío entero. Yo eso lo he hecho una vez y a mí se me caía la cara de vergüenza. Entonces al siguiente desafío, cuando me Quillo, te va a venir que para acá, para allá, digo, Quillo, yo lo siento, tú me perdonas, pero yo me hago el desafío del primer día hasta el último y si me falta un sello, me falta porque me ha sido imposible hacerlo. Pero no voy mandando a uno que me traiga los sellos hechos y yo ya después voy de señorito. No, hombre, no. Eso, que yo sepa, conmigo eso no lo han hecho, ¿eh? Conmigo sí, Juan. Por eso por lo que tú y yo nos llevamos tan mal, porque han hecho conmigo eso y tú has pagado las consecuencias. En fin. Creo recordar que la última vez que nos vimos fue justo después del confinamiento, donde teníamos tantas ganas de salir y nos juntamos unos cuantos y luego nos juntamos otros cuantos y cuando nos vimos pues éramos por lo menos 10 o 12 motos, ¿no? Sí, éramos un grupito, nos hicimos unas fotos en aquella gasolinera y hay unas pocas de motos buenas. Por aquel entonces yo tuve una anécdota muy graciosa con mi moto y es que rompió agua. Bueno, más que romper agua, rompió gasolina. Que le costó poner la junta bien colocada y unos zapatos de una marca de una calidad óptima, pero que con la gasolina no se llevaba bien. He de decir otra cosa, ¿eh? Soy una oveja negra en el podcast de me he quedado en estado, porque yo sí que me he quedado en estado. No es civil ni motero, pero me he quedado en estado. Soy una oveja negra porque soy uno que no tiene BMW. Ni la moto de campo es una BMW, ni la moto de carretera es una BMW. Entonces, a la gente que dice que solo me traéis gente de BMW, que lo he leído por ahí, lo he escuchado, es que solo lleváis... señores, aquí hay uno que tiene una moto rara que es una Honda Mareadero, ¿vale? Y tengo una Usaver 570 para campo, o sea que motos más raras no pueden ser. Pero bueno, no tiene la BMW porque todavía no has llegado a la evolución de una moto de peso, moto de tieso. Pasa palabra. Primero soy un tieso y segundo, bueno, pues ando todo el día por talleres y con clientes, con esto y con lo otro y bueno, no voy a decir que nunca tendré una BMW porque no es verdad, sé que va muy bien y de hecho es una moto en la que, con perdón de lo que voy a decir, hasta un inútil coge una BMW y anda bien con ella. Ahora vas y lo cascas. Porque es una moto que es muy sencilla de llevar, muy sencilla de llevar. Yo tengo a mi amigo Gaby que tiene una Adventure de agua, una LC de agua, una Adventure, y hay veces que la hemos cambiado y la última vez que cambiamos las motos me decía, yo no cojo más tu moto que me como las adelfas. Se salía de las curvas, las adelfas pegándole en el casco, tuvo que... Porque esto no frena. Dices que lo tiene todo. Digo, sí, lo tiene todo. Es una moto que hay que saberla llevar. Tiene que ser... Me acuerdo también, mi hermano tiene una Ducati multiestrada y se vino y se la trajo y estuve andando con la multiestrada un montón de tiempo y joder, tío. Es como bajarse de una Goldwing y subirse en una bicicleta, más o menos. Es horroroso la diferencia. Pero estarás de acuerdo conmigo de que todo esto, estamos hablando de que has probado motos para mejor, pero son motos que tecnológicamente han ido evolucionando y son motos que, bueno, que son mejores, pero ¿por qué? Porque tienen mucha tecnología, porque están rebajadas de peso, porque tienen mejores frenos, porque han ido evolucionando en sí. Pero esto es una peleita pequeña que tuvimos ya en su día sobre las motos antiguas y las motos modernas, la tecnología sobre la obsolescencia, ¿no? Sobre las motos sin electrónica. A lo que voy a referirme. La equivalencia de tu moto en aquel entonces, comparada con la equivalencia de tu moto actualmente, evidentemente no sería tu moto que frena poco o que no tiene control de estabilidad, control de tracción.
De hecho, te cuento una cosa, nosotros empezamos a viajar con la Aprilia. La Aprilia, ya te digo, como máquina es posiblemente de las motos que yo he tenido que mejor andaba, que ese motorrota, los frenos Brembo, aquel chasis, o sea, la Aprilia tú la veías y de aspecto era como una Varadero, pero el comportamiento no tenía nada que ver. O sea, la Varadero es tonta y la otra es demasiado lista, hablando mal y pronto, ¿no? Yo hice un cambio de la Caponor a una Varadero primero que tuve, que me tiró un tío con un coche de discoteca de la carretera y por poco no me hostia. Hice el cambio luego y me volví a comprar otra Varadero porque como estábamos viajando, al fin y al cabo las opciones que quedaban en cuanto a recambio y todo esto era Honda y BMW. El resto de las marcas, en el 2008 estamos hablando, el resto de las marcas, pues en el tema de recambios y todo esto había bastantes problemas. De hecho, yo con la Caponor me pasó una cosa muy curiosa, que era que tuvimos tuve una caída de noche en un sitio donde había salido un tractor, había llovido y había dejado los tomos estos de barro en la carretera, y la moto entró ahí y se largó. No me pasó prácticamente nada. Pero sí se arañó una cacha, porque tenía la defensa, se arañó una cacha, en fin, tenía un par de cosas que había que comprar. Y estuve 3 meses esperando el recambio. Entonces, verás que la moto andaba, estuve andando con ella, no había problema, pero cuando tú ves eso dices, si esto me pasa a mí en Bosnia-Herzegovina o en, no sé, Croacia, en cualquier sitio, hostia, ¿qué hago? Jodo todas las vacaciones, dejo la moto allí, y por eso cambiamos. Además recuerdo perfectamente que salimos del concesionario con la primera Varadero y cogí la Super Ronda Norte, le pegué 2 apretones y paré en el primer semáforo que me cogió en rojo, y se levanta Ana el casco y me dice, uy, esta moto es como muy tonta, ¿no? Que tranquila, ¿eh? O es que no le estás abriendo gas porque le estás haciendo rodaje. Digo, no, la moto no tiene nada que ver con lo otro. O sea, no hay color. Ahora he hecho una modificación y la moto va bastante mejor, pero no contaré la que es, no la voy a contar. Cuéntamelo. ¿Qué morfo es? En petit comité, que luego la gente quiere saber igual que uno, ¿sabes? Y eso es un problema. Y es una modificación que me ha costado 14 euros, tío. ¿Tiene más delito todavía? ¿Mecánica o electrónica? Mecánica. Pues entonces, si hay una modificación mecánica para los pilotos de Varadero, se pueden poner en contacto con nuestro amigo Juan, que yo facilitaré el contacto. Después daremos eso por 140 pavos. A ver si empezamos a coger dinero aquí, porque esto está muy malamente. No, hombre, no. Vale poco. Es muy sencillo. Es la modificación del piñón de salida. Simplemente. La moto pierde velocidad, pero gana mucha alegría. Y eso me permite, pues seguir a gente que antes no podía seguir. ¿Vale? Pierde velocidad punta, pero la moto ahora a veces se parece a la Caponor y todo. Fíjate tú. Ahora se levanta la rueda en segunda con facilidad. En fin, pasa que no se debe decir esto aquí en antena, que va diciendo, este tío es un macarra levantando la rueda. Conducción negligente y temeraria. En el caso de Antonio hizo la modificación, pero a la inversa. En lugar de ponerle un piñón un diente menos, lo que lo puso fue un diente más. Es lo mismo que ha hecho él, ¿no? No, yo lo que he hecho es un diente menos. ¿Un diente menos la has puesto? La moto corre menos que antes. Tiene más fuerza, pero corre. Claro. Vale. De hecho, ahora tengo una historia, que es que esa moto, la lectura del cuenta kilómetros la hace a través del volante de inercia, no la hace en la rueda. Y entonces claro, ahora la moto marca más kilómetros de lo que es. Cuando tú vas a 120, en realidad la moto marca que vas a 140. Vamos, tengo mi GPS ahí que me pone la velocidad sin problema. Eso mismo te iba a preguntar yo. De todas formas, con el GPS sueles ver si vas más velocidad de la cuenta o si vas más velocidad de la vía. Yo al menos me guío mucho con el Garmin, porque si voy a más velocidad de la vía me lo va indicando. Entonces, pues bueno, ese pequeño truco que tenemos de que cuando vamos por carretera secundaria, pues le vamos restando minutos a la hora de llegada cuando vamos a más velocidad de lo que la vía marca. Ese pequeño truco. Yo, de todas maneras, lo que más utilizo en la moto para el tema de la velocidad
Es una aplicación, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, si quieres luego lo miramos y la pones por ahí. Es una aplicación que utilizo cuando hacemos pruebas de ROFU y todo esto, que es la aplicación, y en esa aplicación tú puedes poner varios avisos en las velocidades. Y lo que hago es que me pongo un aviso de color en la velocidad. Es decir, yo, por ejemplo, voy en la vía y no quiero pasar de 125, 130 en una autovía porque sé que hay radares, pues le marco 126, por ejemplo, y cuando llegas a 100, por ejemplo, cuando llegas a 90 se pone en amarillo y cuando llegas a 126 se pone en rojo. Y es como muy visual porque como se te enciende la luz y es de color, no necesitas ni siquiera mirarlo, lo ves. Con la visión periférica lo ves aunque no estés mirando el cuadro. Y a mí me resulta muy cómodo. Me acostumbré con las pruebas de ROFU, ¿vale? Esa aplicación, la primera vez que la utilicé en una Strength de mi amigo Fernando, las organiza Fernando. Y la verdad es que es de escándalo. Va muy bien, muy bien, muy bien. Es curioso, me llama la atención porque sería casi como un cuenta de revoluciones, pero en kilómetros, ¿no? En la velocidad, correcto. Me parece súper práctico, dada que ahora tenemos unas nuevas limitaciones, que cuando te dice 50 no puedes pasar más de 51 porque son 100 pavos, cuando te dice 40 no puedes pasar 41 porque son 100 pavos, en fin, todas estas cosas que hacen nuestro querido gobierno para cuidarnos, para que no nos pase nada. Hoy me preguntaba un amigo, y yo, ¿ahora qué vamos a hacer cuando vayamos en la ciudad a 30 y nos pasen las bicicletas? ¿Que van a separarse 1,5 metros? Digo, pues a lo mejor, ¿no? No sé cómo va a ir eso. Con la leche de las ciudades a 30, ¿sabes? Las bicicletas en Sevilla, hay bicicletas que van a más de 30 por el carril bici. Ya te digo yo a ti que ningún patinete va a menos de 25 kilómetros por hora. Ya, claro. Yo propongo, como medida de presión, que vayamos todos en coche o en moto, en nuestros vehículos, a la velocidad que nos dice la ley que tengamos ir, pero ocupando todos los carriles, ¿vale? Nos ponemos a las 8 de la mañana allí esperando y a las 8 de la mañana salimos todos juntos por todos los carriles a la velocidad legal y vamos a ver hasta dónde llega el tapón. Pero eso hay que hacerlo durante una semana. ¿Vale? Hay que hacerlo durante una semana. Si todo el mundo respeta todas las velocidades durante una semana y se lía el cipostio, que nadie llega, que los paquetes no llegan, que la comida no llega, porque se liaría un cipostio de la leche, a lo mejor nuestros políticos se conciencian de que, hostia, es que hay demasiada gente en la carretera. Y entonces la película va a ser que van a querer quitarnos de la carretera. Va a ser la película. Juan, yo quiero que tú cuentes un poquito de una batallita que me contaste una vez, o me contaste parte de la batalla y yo me quedé con la baba caída, porque tú te fuiste con 10 y pico años a Moscú, cuando Moscú no era lo que es ahora, sino cuando era detrás del telón de acero, y yo digo, este tío cómo tiene huevo de irse así. ¿Sabes lo que pasa, Antonio? Yo te cuento y os cuento sin problema, pero con ese viaje tenemos un problema. Cada vez que hablo de ese viaje la gente me dice, venga, ¿dónde están las fotos? Y es que teníamos 19 años, nos fuimos en 2 motos, salí con mi coleguita Ángel, venga, a lo que Dios quiera. Y joder, tío, nos dimos cuenta, porque claro, en aquellos entonces las fotos valían dinero, ¿vale? Primero, y segundo, tú no hacías las fotos con la alegría que las haces hoy. Entonces nosotros, nuestra primera foto iba a ser saliendo de España, porque para nosotros España, ¿qué coño me interesa a mí España? Nosotros vamos para afuera, que era lo que queríamos. Mi amigo Ángel se dio cuenta que no llevaba la cámara en la frontera de España con Francia, ¿vale? Y como íbamos tiesos, ¿no? Vamos, entonces, ahora pienso que entonces era rico, pero entonces era un tieso, porque hicimos el viaje, Angelito, haciendo pulseritas de estas que había en los 80 que se hacían con canutillo de plástico,
y llegaba a Francia y las hacía con la bandera de Francia, y llegaba a Italia y las hacía con la bandera de Italia, y él vendía sus pulseritas, y yo llevaba una guitarra que había vieja en mi casa, me la colgué a la espalda, que yo no soy guitarrista, soy bajista, pero me ponía allí, hacía 4 cosas con la guitarra mientras él hacía la pulsera, y así nos pagamos el viaje de perro flauta, pero hasta niveles insospechados. O sea, yo todavía muchas veces pienso, digo, joder, recuerdo una noche que subiendo precisamente a un puerto que es previo al Estelvio, el Gavia, no sé si habéis escuchado hablar de él. Nosotros nos quedamos a dormir como a 180 metros del sitio que íbamos buscando, porque se nos hizo de noche, ya no lo encontrábamos. Aquí aquello, aunque era verano, pero había nieve, había bastante nieve. Y bueno, pues nos quedamos a dormir en las tiendas de campaña con un frío de que yo, espalda con espalda, déjate de mamoneo, que como te dé la vuelta te mato, ¿no? Con el colega. Y por la mañana, cuando nos levantamos, nos dimos cuenta que habíamos dormido como a 200 metros de donde habíamos, de donde íbamos al albergue este que íbamos a quedar. Y bueno, ese viaje, la verdad es que la única espinita que tengo con ese viaje es que no tenemos documentos gráficos ninguno. Las vivencias están. De hecho, a mí aquel viaje me modeló la personalidad, por decirlo de alguna forma. Me cambió la forma de ver las cosas. Yo de Sevilla salió un Juan, y cuando llegamos era otro completamente diferente. Y aquel viaje fue la leche. Recuerdo que Ángel era un enamorado de las galletas estas del Príncipe de Bequelar, de chocolate, y descubrió en Francia, en Suiza, en la gasolinera, descubrió que había una galleta así de gorda, así de grande, grandísima, y además con el doble de chocolate. Y dice, hostia, tío, esto me voy a comprar un petate, una bolsa, lo que sea, voy a meter todas las cosas ahí, y un Krauser que tenía de los... Antonio a lo mejor se acuerda de los baúles Krauser. Esto tiene más años que el baúl de la Piqué, ¿sabes? Más que yo. Eso es así. Y los pimientos son asados y las papas fritas. Un baúl Krauser que llevaba lo llenó de galletas de esas, por si pasábamos hambre en el camino, y puso un petate en el asiento del acompañante. Y aquellas galletas a nosotros nos salvaron la vida muchas veces en el viaje. Las utilizábamos de moneda de cambio. Totalmente. La verdad es que fue un viaje muy modelador, y como es que las cosas cuando se hacen con 19 años, yo no sé si es que se recuerdan diferente o es que como está uno modelando todavía la personalidad, de verdad te afectan mucho. Mi único problema con ese viaje es el tema de las fotos. Que como íbamos tiesos, yo le dije a Ángel, yo vamos a comprar una cámara. Y yo, va a comprar una cámara, tío. ¿Tú sabes lo que vale una cámara? Y la gasolina que nosotros echamos, que era verdad, estamos hablando de 89 o por ahí, ¿sabes? Entonces, ese viaje pasaron cosas muy guapas. Recuerdo, hablando de las galletas, por ejemplo, un sitio donde llegamos preguntando para tomar gasolina, y había una niña pequeña, como de 7 años o así, y Ángel sacó un par de galletas, me dio a mí una, él se quedó con otra, la niña se quedó mirando, sacó otra y se la dio a la niña. Y como nosotros todavía no le habíamos pegado el mordisco, la niña empezó a correr la galleta por un pretil de una ventana como si fuera una rueda. Y Ángel le dijo, no, mira. Le pegó el bocado y empezó a hacer que estaba rica. Bueno, todavía recuerdo, lo digo y todavía se me ponen los vellos de punta, tío. Recuerdo cuando aquella niña le pegó el bocado a la galleta y masticó un poco y saboreó aquello, que se cogió al pantalón de Ángel, ¿sabes? Y lo miraba como diciendo, hostia, ¿esto qué es? La niña no conocía las galletas, la niña no conocía el chocolate. Hostia, es que pasaron muchas cosas que para nosotros eran muy normales. Cuando tú vas a un país de eso, estamos hablando año 89, bueno, estuvimos durmiendo en la frontera para entrar en la parte, digamos, del telón de acero, que se le decía entonces,
estuvimos durmiendo 4 días porque nos tenían que enviar una serie de documentación que yo llamé a mi padre y él al suyo para que fueran a la embajada, un certificado de penales de buen comportamiento, un no sé qué, un no sé cuánto, y yo no sé cómo lo hicimos, pero al final nos dejaron entrar, ¿vale? Eso sí, nos hicimos amigos del puesto fronterizo con las galletas, estuvimos durmiendo en las casetillas del puesto fronterizo, durmiendo las 3 o 4 noches que estuvimos allí, en fin, un viaje con un colega, sin un duro, pero disfrutándolo al 100%. ¿No has comentado qué moto llevabais? Sí, las Hondas, las NX 6,5, las Dominator. Las Dominator, qué pedazo de máquina. Todavía siguen andando esas máquinas, ¿eh? Son duras. Sí. Y muy cómodas. O por lo menos a mí me parecía comodísima, tío. Ya en aquello es verdad que no mantenía grandes puntas como las motos de hoy, no son motos para mantener puntas de 140, 150, ni nada de eso, pero aquello a 90, 100 iba donde quería. De hecho, la compramos y nada más llegada del viaje la vendimos porque estábamos tiesos. Estábamos tiesos, había que pagar la moto. Creo que el concepto de la moto ha ido cambiando y estamos un pelín equivocados. Tú mismo lo has dicho con que la moto no tenía grandes puntas, pero es que en aquel entonces era lo que había y era un motarrón. Aun siendo un monocilíndrico de 650, ¿qué tendría en aquel entonces? 40, 50 caballos, pero así, no creo que tuviera más, ¿no? Sí, 40 y algo. Yo tenía el XT y tenía 36 caballos, 37 caballos. La Dominator tenía más o menos lo mismo, ¿eh? Ahí no había una diferencia importante. La XT es de tieso. Eso sí es verdad, pero es que uno ha sido tiesa siempre. Pero era nueva, ¿eh? La XT fue de las poquitas motos nuevas que yo compré. Yo qué sé, tío, es que yo recuerdo la Dominator porque es que tuve cerca, muy cerca, de un amigo mío que era mecánico, una que recién se sacó el carnet se compró esa moto que ya era de segunda mano. La guardaba en un garaje donde en ese garaje teníamos un taller, este hombre tenía un taller clandestino, pero nunca paraba de tener muchísimo trabajo, ¿no? Y un primo mío, en paz descanse, tenía una KLE 500, puede ser, sí, una KLE 500. Y claro, una moto al lado de otra, una aparentaba más, que era la Kawasaki, pero la otra evidentemente era más moto. Tenía 2 tubos de escape, tenía un carenado bastante más envolvente, era mucho más bonita que la KLE, que además que tenía un tubo de escape y parecía un poquito más simple. Entonces, en aquel entonces eran motarrones. Yo no diferenciaba un monocilíndrico de una moto de carretera de 4 y cosas así, pero te pones a mirar las motos de ahora, que vamos a motos que cada vez son más voluminosas, con neumáticos más grandes, con pesos más grandes, con mucho más tecnología, y tú comparas una moto de esas a una moto de ahora y dices tú, la moto de aquel entonces era lo que había, pero era un mojón comparado con lo que hay ahora. Pero es que cada vez tenemos las miras más altas, pero que en aquel entonces era lo que había y con lo que se circulaba, y no era lo que había, es que era lo máximo que había. Mira, eso es lo que te iba a decir. Entonces, la Honda NX, yo es que por deformación profesional, para mí la Varadero es la XLV1000, la NX, la Dominator es la NX, es como en el sector se hablan de estas motos, ¿no? Yo recuerdo que aquella moto estaba, no quiero engañaros, pero si no estaba recién salida, poco le faltaba, porque yo creo recordar que aquel viaje fue en el 89, verano del 89, y quiero recordar que si la moto salió, si no salió ese año, salió el año anterior. Entonces era lo último que había, ¿eh? Que ahora lo vemos como, hostia, es que sí, pero es que en ese momento era la 1250 o la 1290 de ahora, de hoy, ¿vale? Que era lo más. Yo creo que por encima de aquello, lo único que estaban eran las Super Tenere y las Africa Twin, y eran mostrancos que lo asociábamos con el desierto, con viajes anecdóticos, con cosas de Overlander, que la palabra Overlander vino después. Sí. Pero lo que vengo a referirme, que tú hoy miras una moto y miras los referentes, lo más grande, ¿no? No, sí, yo creo que al final vas a hacer lo mismo con unas motos más pequeñas, incluso más polivalentes, que con un mostranco de 400 kilos. Mira, y no hablamos de dinero, ¿eh? Sí. Mira, yo tengo un amigo del CTA, que es Enrique Vera, que también ha estado con ustedes. Salimos juntos, porque además él también, su mujer, pues también monta en moto, también, y nos juntamos muchas veces con las parejas y todo esto.
Y Enrique dice una cosa que yo la he dicho siempre también, pero es que además él es que es verdad. O sea, tú hoy con cualquier, y sé que mucha gente me va a decir, anda, vaya lo que ha dicho, con cualquier Benelli RK, con cualquier Mapboard Montana, con cualquier moto de media cilindrada de hoy, se puede hacer lo que quieras, ir donde quieras. Bueno, se puede ir donde quiera, porque fíjate tú, el colega que ustedes tuvisteis de la PX, ¿no? Se puede ir a cualquier sitio con cualquier moto. Partamos por esto. O sea, no depende de la cilindrada que tienes, sino de las ganas que tú tienes de viajar y de las ganas que tienes de hacer cosas. Y al final, yo soy de los que piensa, y así lo he hecho siempre, yo prefiero comprarme una moto de 10.000 y los otros 10.000 gastármelo en viaje a comprarme una moto de 20.000 y ponerla en la cochera y decir, ¡oh, qué moto más guapa tengo! Pero no podés salir. Entonces, quizás voy un poco en contra de la norma en el sector. La gente compra las motos con el corazón, sin nada de cabeza, y yo siempre le pongo un porcentaje de cabeza, no te voy a decir que esté el 50, pero el 45 por lo menos, ¿sabes? Porque a mí muchas veces, además nosotros tenemos amigos, muchas veces, y yo, ¿cuándo va a cambiar de moto, tío? Que la Varadero es del 2008, que no sé. Y yo siempre contesto lo mismo. ¿Qué haces tú con la tuya que no puedo hacer yo con la mía? ¿Hablas de ti o de mí, Juan? ¿De qué estamos hablando? ¿Hablas de ti o hablas de mí? Es exactamente lo mismo. Claro, es que no tiene mucho sentido. No, es que la mía va mejor por el campo. Vamos al campo. Es más, en mi moto, cuando vamos al campo, van 3. Va la moto, yo y yo. Vamos 3. Yo soy el único tío que sale con 3 personas en la moto al campo, ¿sabes? Y bueno. Doy fe. ¿Qué te pasaba con la Suzuki, Juan? La Suzuki tenía un problema con el desarrollo, que lo intenté todo, cambiando todos los desarrollos, platos, un piñón más, un piñón menos, esto. Y al final la Suzuki, el problema que tenía conmigo es que yo mido 1,80, peso 130 kilos, ¿sabes? Porque, como he dicho antes, nací 7 mesinos y he estado poniendo 1 kilo por semana hasta un mes. Hasta hace un mes está poniendo 1 kilo por semana. Y la Suzuki, bueno, pues la pobre lo que le pasaba es que no podía conmigo en la arena. En el resto de los sitios bien, sin problema, pero cuando tú entrabas en arena o ibas en primera, a hierro en primera, y muchas veces le metía segunda y ya no podía. Como hubiera mucha arena, ya no podía. Por eso compré la Usaver, pero a lo mejor me pasé con la Usaver. La Usaver das una forma que yo... La Suzuki pesaba, ojo a los números, la Suzuki pesaba 140 kilos, 139 kilos, 39 caballos, ¿vale? Y esta pesa 110 kilos, 69 caballos, o 59 caballos, perdón, 59. Entonces, hostia, es que estamos hablando de 30 kilos menos y el doble de potencia. Claro que he notado el cambio, brutal, el cambio ha sido brutal, ¿sabes? Como que ahora muchas veces, cuando he ido a la arena, me parece, digo, hostia, si esto no era tan complicado, que si esto es muy sencillo ahora. Claro, ahora es que cada golpe, además da igual, vas en quinta, abres gas y la moto tira, no, da igual, si es que eso sube por donde haga falta. Es bestial. Con dos montados. Dos montados. Oye, una preguntita facilita con el tema de la Usaver. ¿Y fiabilidad mecánica, qué tal te va? Ningún tipo de problema. Mira, yo siempre digo que las motos deberían de traer en el asiento, en la parte del conductor, deberían de traer una mano hacia arriba, ¿vale? Una mano así hacia arriba. Porque la mayor parte de la gente que tiene problemas con las motos es que no hace los mantenimientos bien y además el mantenimiento que hace lo hace con producto tieso. Tú no puedes escatimar en algunas cosas. O sea, tú no puedes escatimar en un aceite, tío, va a comprar aceite barato en vez de ser un aceite en condiciones. No tiene sentido, ¿sabes? Y si tú haces los mantenimientos bien,
tú tu moto de campo, cada vez que vienes del campo, le quitas su filtro de aire, lo limpias, le vuelves a echar su aceite y lo vuelves a poner. Cambias los aceites, yo sé que es una putada, pero cambias el aceite cada 3-4 salidas. Pero es que eso se hace en un momento, Guillo. Es que resulta que al final el más gordo, que se supone que debía de ser más torpe, es el que rápidamente hace pom pom y venga, vámonos, ¿sabes? Entonces, yo tengo muchas veces nos hemos juntado compañeros del CTA y en las salidas y ves las motos y dices tú, vaya tío, esta moto le falta mucho mantenimiento, le falta mucha limpieza, le falta... Y eso es muy importante. Entonces, la fiabilidad, es verdad que unas motos tienen más fiabilidad y otras motos menos, pero en concreto ese modelo de Eusaver, el 570 tiene unos detalles técnicos, que el motor viene inclinado, Antonio sabe cómo viene el motor, el piñón de salida coincide prácticamente al milímetro con el centro de gravedad, en fin, tiene una serie de detalles técnicos y tecnológicos que a mí me molan un montón, y la moto va muy bien, no tiene problemas, tiene, creo que son 8.000 kilómetros, y los 8.000 kilómetros bien sin problemas, perfecto, y no he tenido el más mínimo problema, al revés. El único problema que he tenido es que le tuve que poner el radiador, que no lo traía, pero bueno, no es un problema. Es que las marcas se empeñan en venderte las motos sin radiador. Tú y yo, una moto de enduro, ¿cómo la va a vender sin radiador? Me cago en tus mulas todas. Hay veces que te queda 10 minutos en un sitio enganchado. Espera. ¿Sin radiador o sin ventilador sin electroventilador del radiador? Perdón, sin el electroventilador, perdón. Me he quedado un poco fuera de juego, digo, si no tienes radiador. Perdón, sin radiador, no, es que me he equivocado, sin electroventilador. Hay una modificación que se le hacían a las motos para los circuitos de arena, precisamente a la mayoría de las motos, y todas se le acoplaba el radiador del modelo superior, es decir, si era 250, le ponían los radiadores de la 500 para que la moto tuviera más capacidad de refrigeración pensando en circuitos de arena, tipo preparaciones para el 2K y cosas de esas. Que de eso aquí en Matalascaña teníamos, hasta que fue un desastre ecológico las carreras por ahí y terminó aquello. Referente a lo que tú has dicho de los mantenimientos de la moto y demás, me ha venido a la mente mi amigo Isidoro, que fue campeón de España, campeón de Andalucía de la Copa Trail. Isidoro Periáñez, ¿no? Vale. Correcto. Pues Isidoro tenía creo que era una 690, 650 de KTM, la versión pata negra. Uh-huh. Y bueno, cuando Isidoro se compró esta moto para correr el campeonato se vendieron otra unidad igual, la versión pata negra, que yo creo que en aquella fecha salía por unos 12 o 14.000 euros. Uh-huh. Era una bestialidad, pero tenía 70 y pico caballos, 75 caballos creo que tenía. Él decía que la moto terminaba la carrera y le cambiaba filtro de aceite y el aceite del motor. Pero es que el aceite del motor llevaba solo 1 litro. Él estuvo corriendo 2 años con esta moto y después la vendió. Y sin embargo, la otra unidad de la otra moto, que tenía otro amigo que le cambiaba el aceite cada 2 carreras, cada 3, cada 4, pues tenía problemas constantemente. O sea, de rotura de esto, de cuestión de sentido común, ¿no? Mira, tienes que tener en cuenta lo siguiente. KTM, porque esa Eusaver es una KTM en realidad. Digamos que era una KTM Premium en aquellos entonces, ¿no? Te da, creo que es el cambio de pistón para 60 horas. O sea, 60 horas de funcionamiento, cambio de pistón. No, tío, es que yo lo alargo. Vale, alárgalo. Pero no esperes que te haga 2.000 horas. Si te están diciendo 60, 2.000 no te va a hacer, ¿sabes? Sí. Te hará 180, porque tú vas tranquilo, 140 o 120. Pero 2.000 horas no te va a hacer. Entonces, muchas veces el tema de los mantenimientos, cuando una moto tiene problemas y se avería, vale, pero muchas veces la gente dice, no, es que esa moto necesita que está muy en lo alto. Claro, si es que es prácticamente una moto de competición. ¿Qué quieres? ¿Tú quieres tener una moto que tú hagas así con el gas y que tengas que tener cuidado? Pues, tío, tienes que tener un mantenimiento acorde a las prestaciones que tiene la moto. Si es que eso es así de sencillo. Más, cada uno sabe lo que se compra. Yo creo que a día de hoy todo el mundo tiene internet, todo el mundo
da vueltas, todo el mundo ve, y lo que pasa que al fin y al cabo, cuando uno compra las cosas espera siempre no tener que hacerle nunca nada y hacer muchos kilómetros, y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. ¿Cómo era aquello, Antonio? Buscando en las pesetas se me van los duros. Correcto, correcta es la frase. Buscando pesetas, duros al puñado, ¿vale? Yo entiendo que cuando un fabricante te dice tienes que cambiar los amortiguadores a los 40.000 kilómetros, no sabe qué tipo de uso le vas a dar. Entonces él entiende que en un uso exhaustivo le tienes que cambiar los amortiguadores. Me vengo a referir a un coche, por ejemplo, extrapolándolo al pistón. Se viene a referir de que si tienes que hacerle un cambio a las 60 horas, él entiende de que tú en esas 60 horas le estás dando un rendimiento, y para garantizarte de que durante esas 60 horas no se te va a romper o te lo va a garantizar, pues él entiende de que tú le estás dando un rendimiento alto. Que tú evidentemente lo puedas alargar a los 180 horas, como tú mismo has dicho, es porque tú eres un usuario de que no le vas a exigir mucho más a la moto. Y como esto lo vamos a extrapolar a los rodamientos de dirección, rodamientos de la rueda, a los kits de arrastre, no es lo mismo ese abuelete que va con su propio minicro, con sus dos alforjas al lado, al campo y venir todos los días, que va con un ritmo tranquilo, que el que la sale el fin de semana con la hora justa de vuelta porque la mujer está con el látigo dándole latigazo. Yo ahora, desgraciadamente, tras la... No es mamón tampoco. yo ahora, desgraciadamente, tras la caída y viendo que me tengo que operar y que esto traerá luego su rehabilitación y su historia, seguramente la Usaver la voy a poner en venta, porque ya esta temporada me la pierdo. Y la que viene, muy posiblemente, no estaré todavía con la rehabilitación, porque me han dicho que tiene rehabilitación y que para volver a montar en moto tengo que fortalecer la pierna una barbaridad. Entonces, seguramente, pues desgraciadamente la venderé. Cuando me ponga bien, pues tengo en proyecto a ver si empiezo a hacer algunas cositas de las que hace Mario, de Veteranas Horroa y todo esto. Y a lo mejor me meto en una Suzuki DR650 o en una XR o en algo de ese estilo, pero lo quiero coger hecho polvo, documentarlo y restaurarla yo, porque estoy pendiente de unas cosas. En cuantito tenga el lugar adecuado, quiero hacer eso, y quiero hacer la restauración de esa famosa Pus Monza que hemos hablado antes, ¿sabes? Que la voy a restaurar solo para verla y darme 4 vueltas, pero la voy a restaurar por el ánimo de recordar cuando tenía 13 años y le hacíamos cosas a la moto mi padre y yo, ¿no? Ayer vi una moto de 45 años de edad que era precisamente una Puch. Lo que no recuerdo si era Monza o era la siguiente, por ahí tenía que andar. Pero es que el chico que se montó en la moto esa pesaría unos 85 kilos, y cuando se montaba en la moto los muelles de la horquilla se venían abajo del todo, ¿vale? No quiero decirte yo si le vas a poner un muelle más duro, pero plantéate, Juan, hacerle algo, por favor, Juan. No te vayas a ir al carajo porque vaya haciendo la cunita a la moto. Mira, Antonio, yo creo que tú lo sabes. Yo soy cinturón negro de karate y jacama de kilo, ¿vale? Es cierto. Y te cuento. Vamos, tú sí me has visto a lo mejor levantar la pierna y hacer esas cosas, que hay mucha gente que la eso, ¿no? Bueno, pues esa Pus Monza, estuvimos un amigo, Niebla, un amigo de allí de San José, y yo yendo al karate como 5 años, 2 tíos de 100 kilos, montados en la Monza lunes, miércoles y viernes, que era el karate, todas las semanas durante 5 años. Y eso se arregla muy sencillo. Eso en aquellos entonces yo cogía un casquillo de teflón, le hacía un agujerito, lo ponía en esto y arregladito todo, sin problema. Más precargar muelle y vámonos que nos vamos. Eso es así, ya está. Es que los tiesos arreglamos las cosas normalmente con un destornillador, unos alicates y una cuchara. Es con lo que arreglamos las cosas. Y ocasionalmente un cachito alambre. Eso ya cuando ya el tieso se va puliendo. Un cachito alambre sí, ya. Pero escúchame, para el cachito alambre hay que tener por lo menos medio euro para el alambre, ¿eh? No. El tieso de categoría, el tieso con pedigrí, busca el alambre de la primera reja que encuentre. De la primera valla que vea por ahí del vallado, recorta el alambre y ya tiene un alambre. El tieso con categoría, ojo. Lo que pasa es que los niños de ahora, como tienen brida...
Sí. Hombre, hay que reconocer que la brida es posiblemente el mejor invento del siglo XX, ¿eh? Sí. O sea, hay que reconocerlo. Voy a decir algo, ¿vale? Porque yo me noto que cuando te sientes mayor, bueno, pues el primer síntoma de sentirte mayor es cuando tú ves la tele y ves que el protagonista de la película es mucho más joven que tú. Dices, oh, aquí está pasando algo, ¿vale? Esa es la primera parte. Pero después te sientes mayor cuando te ves haciendo las cosas que tú decías, este es abuelo mío porque hace estas cosas tan raras, ¿vale? Mi abuelo iba andando y había un trozo de cuerda en el suelo, lo cogía, hacía un lazo y lo guardaba. ¿Por qué? Porque después tenía que amarrar algo y él sabía dónde estaban las cuerdas esas, ¿vale? Bueno, pues 50 años después, yo voy andando y soy incapaz de ver una brida en el suelo y no cogerla, ¿sabes? Pero es que tengo, en la moto tú te fijas, en mi moto delante, o sea, detrás la parte de atrás de la moto, justo delante del top case, llevo con 2 bridas, un manojo de bridas metido allí para lo que haga falta, ¿no? Para ir tirando de ahí para lo que sea. Pues de esas bridas que puede haber como 30, yo creo que más de 25 son recicladas, de las que me he encontrado en el suelo, de las que me he encontrado de 3 bridas juntas y las he ido abriendo para poderlas utilizar, cosas así. Entonces me siento mayor en el sentido de que hago las mismas cosas que hacía mi abuelo, que tú los años que hace ya del pueblo de mi abuelo. A eso hay que añadirle de que el tieso de categoría, el tieso con pedigrí, el tieso con currículum vitae, no tira las bridas, las recicla. O sea, el tieso tiene por ahí siempre un destornillador finito o una cuchillita, una navajita para poder desmontar esa brida, para poder luego recuperarla y guardarla, y porque eso sigue usándose, eso sirve. Me estoy dando cuenta que soy un tieso de verdad, porque he de reconocer que yo llevo un destornillador pequeñito de precisión en el hueco del avaradero, que cuando queráis nos veamos os lo enseño, para reciclar las bridas. O sea que he de reconocer que eso es así, ¿sabes? Que no hay más historia. Yo quería, a colación de todo esto, voy a dar un giro, un cambio. Yo quería reclamar, tío, a mí, porque he escuchado más de un compañero que hace lo mismo, ¿no? Yo quería reclamar que a mí la Junta de Andalucía o el gobierno español debería de subvencionarme parte de los viajes, tío. Porque, exceptuando el viaje este del que habla Antonio, desde que viajo con mi mujer en el año 2000 o 2000 y algo, ahí en el blog nuestro de Europa en Moto podéis ver los viajes y podéis ver todas las cosas. Porque el blog existe cuando me compré la cámara digital, que era muy sencillo cargar. Antes no me interesaba contar nada, ¿sabes? Entonces, reclamar eso por una sencilla razón, porque nosotros siempre que salimos de viaje, yo compro un jamón ibérico, ¿vale? Jamón ibérico de los buenos, medio queso y una caña de lomo. Y le digo a mi charcutero que me lo corte todo, que lo embliste y lo repartimos en las 2 motos. Entonces nosotros hacemos evangelización ibérica, que le llamo yo, ¿vale? Pero además, escúchame, con eso hemos hecho amigos, hemos conseguido dormir gratis en sitio, hemos limado asperezas con gente, el jamón es maravilloso, el queso es maravilloso, pero cuando sacas la caña de lomo, la gente se le vuelve los ojos. Entonces, al fin y al cabo, yo estoy poniendo en valor un producto fuera. Eso debía de estar subvencionado, ¿no? Yo estoy harto de decirlo y nadie me dice dónde hay que presentar la instancia para que me subvencionen, porque yo veo que se subvencionan otras cosas, coño, subvencionarme los viajes, que yo salgo a hacer evangelización ibérica, ¿vale? Eso te lleva en todos los viajes a conseguir reducir mucho el coste del viaje, muchísimo, porque tú el desayuno y la cena la haces con este tipo de vianda y 2 panes que compres y una lechuga y 4 tomates, tienes hecha la ensalada y un pico slavi y puedes desayunar y puedes cenar así, reduciendo el coste del comer solo al mediodía, ¿vale? Y luego se consigue todo. Yo recuerdo, con esto a lo mejor pues vuelvo a hablar un poquito de política, pero es que al fin y al cabo este chaval, estamos hablando en Plesvice, en Plesvice, en Croacia, nos quedamos a dormir en la casa de un chaval que tenía como 30 años
Nosotros fuimos y hacía 11 años que había sido la guerra de los Balcanes, la guerra de Croacia, y de la antigua Yugoslavia. Y bueno, pues con la evangelización ibérica yo saqué el jamón, la caña de lomo, pan que traíamos, el queso, 1 litro de aceite que llamamos también un aceite de oliva bueno. Él sacó grapa, sacó en fin, que nos pusimos a beber y a comer hablando en medio inglés, que yo el inglés que hablo es el inglés del instituto, hablando medio inglés, hablando medio croata, medio español. Y esto es de esas cosas que se te quedan marcadas, porque recuerdo a aquel chaval con el vaso de chupito en la mano diciéndome: he estado en Barcelona y en Madrid de visita y he visto que hay políticas separatistas en tu país. Dile a todos tus amigos, y te cuento la historia que ha pasado aquí, porque dile a todos tus amigos, cuéntale esta historia. Mira, yo tengo 31 o 32 años, creo que tenía, y yo no duermo desde hace 11 años, porque yo estuve en esa guerra, maté a gente y le vi los ojos después de muerto, a muchos de ellos. Y esa gente viene a visitarme por las noches, ¿vale? Y no me dejan dormir, pero llorando. Todo esto te lo está contando un tío llorando, ¿vale? Dice, y todo es por culpa de las políticas separatistas y de los políticos. Dice, yo vivía en un gran país que era Yugoslavia. De ese país han salido 6, 8, 10, 12 países. Me da igual. Dice, Yugoslavia, si tenía 5.000 políticos en total, hoy en día, si sumamos todos los políticos que hay, sumando todos esos países, hay 50.000. Dice, ¿sabes qué pasó en esa guerra? Nadie ganó, todos perdimos. Solo ganaron los políticos y sus amigos, que ninguno de ellos fueron a la guerra. Ese chaval, todavía me sigo de vez en cuando escribiendo con él y todo el rollo, estaba completamente destrozada su cabeza por culpa de la guerra, tío. Y es curioso cuando uno viaja y tú te crees que tienes problemas y te crees que, bueno, tú estás en tu vida, en tus historias, y te ponen esas cosas por delante, dices tú, qué suerte tengo, ¿no? Qué injusto es el mundo, que nacer 1.000 kilómetros a un lado, 1.000 kilómetros a otro, puede suponer que mi vida sea más o menos sencilla o sea una locura. Y yo no veo... este chaval decía eso porque realmente había tenido unas vivencias que eran absolutamente demoledoras para la mente, ¿no? Matar a alguien y verlo, saber que tú lo has matado y mirarlo. Y decía, me visita por las noches y me dice que por qué lo hice. Y, tía, aquello, por ejemplo, esa historia es una de las historias que uno siempre recuerda cuando habla con colegas y con... Yo, cuéntame algunas cosas de los viajes, porque de los viajes si nos ponemos a contar, ¿sabes? De llegar a un sitio temblando de frío, con las manos medio congeladas, y llegar a una mujer que no te conoce y echarte una manta por lo harto y sacarte una taza de caldo caliente en una gasolinera que no hay gasolinera y que no se van a beneficiar contigo de nada, pero te cuida como si fuera su hijo. Joder. Y dices tú, tía, esta mujer, ¿qué está pasando aquí? ¿Sabes? Y además no me entiendo con ella porque hablan idioma cirílico y vete tú a saber. Entonces, la verdad es que yo una de las cosas que siempre le digo a la gente es, yo no te pongas cosas en la cabeza, no es que si me van a robar, no es que salí por ahí, no es que no sé cuánto, no es que... Y yo, aunque te roben, aunque te quiten la moto, da igual, sal y disfrútala. Si es que en tu casa también te pueden entrar a robar y llevársela, ¿sabes? Y es verdad que en toda esta historia de la moto hay mucha gente que vive los viajes a través de otros. Y yo siempre digo lo mismo. A mí hay muchas veces me dicen, yo, ¿a ti no te gusta el MotoGP porque has salido hoy con la moto? Si son las carreras. Y yo siempre digo, pero vamos a ver, Viñales o Quartararo o Marc Márquez va a venir a verme a mí a esta curva. No, yo salgo porque a mí me gusta la moto, me gusta disfrutar a mí. O sea, si no tengo nada que hacer y están las motos, yo las veo, porque me gustan, y me gustan. De hecho, las veo luego en diferido muchas veces y todo eso. Pero al final, el mensaje de todo esto es
disfruta la vida, que no sabes lo que va a pasar dentro de 5 segundos. Correcto, amigo. No sabemos qué va a pasar dentro de 5 segundos. Así que hay que disfrutar un poquito y hay que divertirse. Y hay que darle caña a Antonio y reírse con él y de él. Las dos cosas. Te voy a decir una cosa. Cuando me partí mi costillita, yo lo pasé fatal. Yo estaba. Tú estabas yo, puta. Tú estabas en primera línea. Yo no he visto unos tíos... No he visto... Perdona que te interrumpa, Antonio. Yo estaba, pero al menos yo no fui el que llamó por teléfono a emergencia diciendo, sí, un señor mayor. Y fue un chaval que se ha caído. ¿Cómo que un chaval? Fue Gonzalo, ¿no? No, fue otro, Luismi. Fue el Luismi, que este fin de semana le hemos dado un montón de caña con lo de el del señor mayor. El Luismi. Que decís de mí el oráculo. Correcto. Pero Gonzalo es la Wikipedia, ¿eh? Correcto también. Bueno, lo que te digo, en aquel accidente que yo me caí tal y cual, y yo sabía que me había hecho daño, y entonces yo decía, joder, tío, una costilla ahora el trabajo, ahora esto, ahora lo otro. Vale. ¿Qué pasó la semana pasada a un amigo nuestro? Pues que se resbaló saliendo del baño. Ah, sí, claro. Se cayó, ¿y cómo aterrizó? Con el costillar. Con la 8 y la 9, que además no es una, son dos. Con la 8 y la 9 aterrizó sobre la bañera con doble fractura de costilla. Y digo, joder, tío, qué putada con lo que eso duele, que tengo un máster hecho en dolor de costilla. Pero es que encima la ha pasado para que te duela más todavía. No te ha pasado andando por ahí con la moto, te va a dar un puto resbalón en tu casa, coño, me cago en 10. Habrá que disfrutar, por lo menos, habrá que disfrutar. Está claro. Ayer estuve hablando con él, ayer lo llamé a ver cómo estaba. Y yo, Ernesto, ¿cómo estás, tío? ¿Qué pasa? Y estuvimos hablando y le digo, que al final va a ser más peligroso ducharse que montar moto. y empezó a decir, y yo, cabrón, cuelga, no te agarré, que es que no puedo reírme, que me duele la cosa. Serás cabrón, no me... y le dije dos o tres cosas, digo, oye, venga, tío, que te vaya bien, ponte pronto bueno. Pero es verdad que al final, donde está el hombre, está el riesgo. Este hombre ha salido de la ducha, se ha resbalado y se ha roto 2 costillas. Y la cosa más sencilla del mundo, ¿no? Bueno, chavales, como ya hemos llegado a la hora de emisión y en el podcast de Estado Civil Motero no me permiten hacer más episodios de más de una hora, eso decía yo al principio, pero en el contrato lo estamos incumpliendo cada 2x3. Pues os voy a ir despidiendo para que podamos cerrar este episodio. Qué bien me la ha pasado, Guillo. Yo, si usted tiene a bien, como hemos hablado en privado, voy a intentar ver si te puedo traer algún colega también que está en vías de, ¿vale? Y si es necesario ese día también tenemos a Antonio para que no se mosquee, hombre, para que no diga nada, para que el pobre pueda meter sus cuñitas y pueda hacer cositas. Que menos que Guillo, que a veces cobra uno algo, tío, porque uno está aquí harto de currarse las cosas y al final los ingresos no llegan, ¿eh? Coño, hombre, con propiedad. Yo no he cobrado para que Antonio se lleve algo, aunque sea un zasca del vampi. ¿Vale? O sea, es así, ¿no? El zasca se lo puedes dar, vampi. Tienes mi autorización a darle el zasca a Antonio, hombre. Los zascas son gratis y corren por parte de la empresa. Bueno, nada, chicos, que me lo he pasado muy bien. Ha costado trabajo traer a Juan, que me consta que no ha sido por motivos personales, no por motivos, ha sido más por motivos laborables que por motivos personales de Juan, porque yo creo que tenía ganas de hacerlo con nosotros. Y bueno, la verdad que como siempre que uno hace esto, cuando por fin surge, dice, coño, que podía haber dicho, que podía haber hecho. No pasa nada, Juan. Ya lo hacemos más para adelante otra vez, que yo me la he pasado muy bien contigo, tío, te lo digo. Sí, no, yo también. En fin, chavales, para mí ha sido un placer tenerlos aquí los dos, lo hemos pasado muy bien y ya hemos dado una primera, ¿cómo se dice? Una primera toma de contacto para hacer más episodios así de entretenidos. Así que lo dicho, un abrazo, chavales. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
parte? Esta parte es la que corto. Venga, repite. Da igual. Lo bueno de esto es que yo puedo silenciar todas estas cositas. Bueno, escúchame. Vamos a ver cómo enlazo. Bueno, Antonio, cuéntame. No. De todas formas, aquí para eso están las tijeras del vampiro, ¿no? Pero bueno. Para eso están mis huevos ahí editando 3 y 4 horas como tengo que editar. Hay que reconocer. Y el 90%, Juan, y el 90%, que te lo digo yo. Antonio, 2 cositas. La primera, no hagas esto. Ya No estamos hagas liados, esto. ya estamos liados. Ah, Me da tú coraje ríete. porque lleva razón siempre, me da coraje por eso. Claro. Y otra cosa, no hagas esto. Con la silla. Porque esto se escucha. De verdad. El problema de él es que como él no hace eso, ¿sabes? No, yo sí lo hago, pero el problema es que yo estoy para no tocar claro, lleva razón. estoy echado para adelante. ¿Quién coño tiene el móvil encendido todavía que está sonando por las notificaciones del grupo de Telegram de Estado Civil Motero? Porque vamos, son las mismas notificaciones que estoy viendo yo en el ordenador. Yo no Es Juan. Yo tengo en modo avión. No, es Juan. La primera en la frente. ¡Zasca! Pues, a ver. ¿Seré yo? Soy yo. ¡Ah! ¡Qué gusto que le puedan reñir a otro! Siempre me riñe a mí el cabrón este, oye. Después de que no me paga, me riñe siempre. El caso es que he quitado uno y he tenido al otro en la mano y no sé por qué no están los dos en las prisas. Mira, hablando de todo, las prisas. No te preocupes, Juan, que tú te vas a librar hoy de la bronca, porque la bronca se la va a llevar al otro que hemos tenido que esperarlo, a que configura, que me dé otra cuenta de correo, a que. Y por otro lado, él lleva ya 6 meses llegando tarde, y yo configurando, historia, vamos. Tú no te vas a llevar ninguna bronca, lo que pasa es que él se está divirtiendo hoy por todas las que se ha llevado. Esa es otra. Está claro. A nuestros políticos les suda la polla de lo que nosotros hagamos y de lo que nosotros digamos. Ellos tienen sus choferes que los llevan de un sitio a otro. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando en el podcast de Estado Civil Motero? No se habla de política en este podcast. No se habla de política. La madre que te trujo, Antonio, pero si tú eres el que ha empezado hablando de política. Yo he hablado de velocidad, yo de política no he hablado en mi vida. No. Rebobino y te vuelvo a escuchar otra vez del principio y tú eres el primero que ha empezado a hablar de política. Yo he dicho textualmente cuando la limitación de velocidad es tal. Nuestros políticos son los que han hecho las normas. Pero bueno, corramos un estúpido velo, no vayamos. Yo no estaba hablando de política, yo estaba hablando de las cosas. ¿Quién hace las normas? Los políticos. Si los políticos tuvieran que ir con ese mismo coche a 20 por hora, otro gallo te cantara. Antonio, vamos a hablar de otra cosa, que es para estás diciendo, nuestros políticos ahora han reducido la velocidad de las carreteras porque gracias a nuestro... Eso es lo que tú has empezado diciendo. Menos mal que esta parte la voy a recortar. Menos mal, porque vaya tela. A lo que vamos, Guillo. Vamos a dejar la historia de los que no nos dejan y vamos a hacer lo que podamos el tiempo que nos dejen, porque, en fin. Una cosa por aquello de mi 10%, a ver si lo podemos llevar 15%. No hay que decir dónde se escucha el podcast, dónde se puede encontrar. No hay que decir en los comentarios de texto de aquella gente que te hablan. Esos son los podcasts que salimos tú y yo, Antonio. Esta parte la voy a cortar. Esos son los podcasts que salimos tú y yo, que hablamos de dónde nos podemos escuchar, que te saco los colores, que hablamos de los comentarios, pero cuando hay otro invitado no hago esta coletilla. Sí. ¿Por qué? Porque si yo... Lo echamos y ya no hablamos nosotros. Cojones. Vale, ya bueno, está. eso lo hicimos con el último de Garrido, en verdad. Claro, por eso te lo digo. Bueno, lo dicho. En fin, chavales, un saludo.